Gut, dann muss ich ihm eine E-Mail schreiben. Bueno, y como había dicho en el video pasado, les debía eh, la historia, o bueno, ¿cuál historia? Contarles cómo me fue en este primer semestre del año de como educadora infantil aquí en Alemania, en este estudio, Ausbildung. Y por eso les aclaro que solamente es el primer semestre del primer año, todavía falta mucho camino por recorrer, son 3 años, ya lo había dicho en otro correo, en otro video, me van a perdonar las uñas, pero es acrílica, son de esos que son shellac en inglés, en alemán, y es imposible quitarlas y no me quiero volver a hacer, o sea, pronto no, entonces necesito que se caiga sola, no voy a pagar para que me lo quiten nomás. Bueno, sigo. Como había dicho, eh, es un Ausbildung, no es una carrera, hay que aclarar eso. Entonces, la metodología de aprendizaje es diferente, el modelo es diferente a una universidad, ¿no? Una universidad es mucho más espesa, es más teoría, en cambio aquí en el Ausbildung es teoría y práctica, como yo lo elegí, porque también se puede full site, o sea, también se puede completo, estudiar completo y cada 2 semanas creo, o una vez al mes, 2 veces al mes, tienen que hacer la práctica en el jardín de niños. Yo escogí Teilzeit, medio tiempo, porque ahí me pagan. Creo que en el de Vollzeit no pagan. Um, y creo que es un sistema mucho más divertido, más didáctico, porque uno aprende y después va a la práctica y de verdad aplica. Por ejemplo, esta semana yo tengo una tarea que es pedir como esos formularios en donde califican o más bien esos formularios de observación de que le da a uno como esos tips para saber cómo observar al niño en la cotidianidad, los comportamientos, ciertos requisitos, ¿no? Que son importantes en el desarrollo del niño en esa edad. Entonces, por eso me gusta esta modalidad, aparte de que pagan, hay que trabajar. Es eso, el sistema como tal, es mucho más práctico. Tiempo completo son 2 años y medio tiempo son 3 años. Entonces, es muy práctico. ¿Cómo me fue este primer semestre del primer año de mi estudio? Al principio pensé que iba mal, la verdad. Pensé que iba perdiendo. Tuve mi primera frustración porque me saqué un 4 menos. Primero fue un choque porque cuando recibí yo, ¡ah! ¿4? ¿Me fue bien? Cuando una, cuando una compañera me dijo, no, esto 4 aquí se califica de 1 a 6 y 6 es el peor, 1 es el mejor y en hace muchos años, que son hace muchos años de seguro, hoy en día es diferente. Yo empecé con ese sistema de calificación en Colombia con letras y números, no me acuerdo si era el 1 el 5 1 el 10 pero era el contrario, uno era el peor, ¿sí? Y 5 o 10 no me acuerdo, era el mejor, aquí es al contrario. Entonces, claro, yo recibí ese 4 y yo, ¡ay, me fue bien! Cuando mi compañera no le fue bien, pero tampoco es que no haya pasado, o sea, como que si uno tiene un 4 y, bueno, 4 es como un aceptable. Entonces, bueno, como que tuve mi primera frustración también en el momento de entregarme mi examen, el examen. Wow, o sea, está estructurado de tal forma que lo haga uno pensar. O sea, las preguntas que vienen, múltiple choice por ejemplo, de qué significa esto, cuáles son, no sé qué, que yo aprendí cuando estaba pequeña, aquí no existe. O sea, a veces lo meten, yo creo que como para regalarle puntos a uno,
pero en realidad eso no existe. Eh, la mayoría de las preguntas son muy de analizar, pensar, argumentar, y yo no estaba acostumbrada a ese tipo de exámenes. Aquí es donde me he venido como a chocar con ese sistema y sobre todo en otro idioma, sobre todo que hay como unas reglas, unos tips, unos tricks. Entonces, por ejemplo, nombre usted, hay como unos operadores que dice begründen, justifique, nennen Sie, nombre, aufklären. O sea, tiene como unos operadores que uno se tiene que regir y así mismo responder. Y o sea, yo ya de sí en mi propio idioma yo tengo problemas de que soy muy dispersa y hablo una cosa y resulto hablando otra cosa y que no tengo un orden para hablar. O sea, ya se pueden imaginar en otro idioma. Entonces, en el momento de hacer un examen es súper importante porque, digamos, yo trataba de analizar lo que más pueda la pregunta y explicarla de forma lo mejor posible y siempre había looking, había huecos, como que, sí, yo dije esto, pero, por ejemplo, la niña estaba triste, entonces se fue a donde la educadora. Sí, pero ¿por qué? La razón por qué la niña estaba triste, cómo se sintió, ¿sí me hago entender? Entonces, como que, entonces yo me quedé como, ay, no, o sea, es demasiado. Entonces, la forma de evaluar, tanto de notas como las preguntas, cómo está estructurado, con muchos ejemplos, o sea, entre más ejemplos uno de mejor. O sea, uno tiene que explicar como definición, es lo que he captado hasta el momento, como que explicar un poquito el concepto, pero muy por encimita, que esté conectado con ejemplos y que al mismo tiempo como yo lo haría como educadora. Sí, o sea, eso es un pedo, es un complique, o sea, uno no solo tiene que aprender a estar atento de la parte del idioma gramatical, pensar en el idioma, sino que también uno tiene que saber cómo improvisar en la respuesta, ponerse en la posición del, son ejemplos de la vida cotidiana. Ay, no, no, chicos, no. Ahora, no existe solamente de 1 a 6 la calificación, está 4 menos, por ejemplo, me saqué 4 menos. Entonces, 4 menos significa casi ya un 5. O sea que el 5 es que ya uno no pasa el examen. Pero aún así, entonces le ponen uno ausreichen como 4 menos, pero como que es suficiente, como, pero pasó. Entonces uno, ok, pero pasé, no pasé, si es casi un 5, no, sí pasa. O el 4 más, entonces es un 4, 4 plus, 4 un poco más hacia 3, 5, por así decirlo. Pero ayer, por ejemplo, me entregaron una nota que, porque también califican clase, Arbeiten, exámenes, entregas, Aufträge, entregas, trabajos, alguna entrega final, no sé. Y el EPO, EPO significa que la participación en clase, mucho, yo no sé cómo es en la universidad, pero en mi Ausbildung, en mi estudio, o sea, lo que más cuenta, una de las cosas es participar. No importa si esté mal, porque me llevé una sorpresa. Había una materia que yo, uy, casi que sentíamos odio mutuo con la profesora. Todavía estamos trabajando, yo creo que mutuamente. Cosa que yo me lo vivo con todo el mundo y a veces con las personas que uno se las lleva bien, uno se sorprende. Y normalmente soy peace and love. Normalmente le caigo bien a todo el mundo. No, resulta que esa profesora me está enseñando demasiado ahora, como que lo analizo mejor y lo está haciendo por el bien mío, aunque no me guste su forma de ser, como profesora es bien. Eh, y ayer me entregó las notas y yo quedé sorprendida, yo con ella esperaba, porque en los clases en los exámenes me iba mal, escritura, estoy en el proceso aprendiendo, participaba y yo decía, pero esa profesora, todo, no era solo conmigo, pero todo lo que uno diga está mal y como, pero, y como que, ¿y qué pasaría? Que no sé qué, yo seguro en la EPO no me va a ir bien. Y, oh sorpresa, que me fue bien. O sea, veo 2 materias con ella, arte y construcción de relaciones, algo así si lo traduzco, y me fue bien. La EPO, o sea, la participación me saqué un 3 en un lado y 3 en el otro. Y yo no lo podía creer. Si yo ya me conformo con un 4 en cualquiera de las áreas. Entonces, yo como, ¿qué? Entonces, después yo, 3 bien, no sé qué. Cuando la compañera me dice,
o 3.5 fue, cuando la compañera me dijo, bueno, eso dependiendo. O sea, no, por ejemplo, digamos 3.7, por ejemplo, me haya sacado, no fue mi caso, pero es un ejemplo, 3.7, entonces yo, entonces me saqué un 3.7, yo, 3.7 es un 3.7, ¿sí? Se suma como 3.7. Entonces mi compañera me dijo, no, 3.7 puede significar un 4, y yo, ¿cómo así? O puede significar un 3.5, entonces yo, o sea, un 3.7 ya tirando a 4, 3.5 ya tirando a 3, y yo, o sea, ahí como que todavía necesito aprender más, pero así más o menos yo, o sea, hay que tener en cuenta eso. O sea, entonces yo le dije, ¿cómo sé qué es? Dijo, la profesora decide si quiere acercarlo más hacia la peor nota o hacia la menor nota. Entonces yo, nada. Bueno, eso es como aprendiendo ese sistema de calificación acá, aprendiendo cómo evalúan. Por ejemplo, la semana que viene tengo un examen de salud. eh, y yo, con la ayuda de ChatGPT, lo que hago es como con el tema miro a ver cómo podría hacer las posibles preguntas o ejemplos. O sea, yo ahora todo lo que estudie hago con ejemplos, porque siempre va a venir que ponga un ejemplo o que analice un ejemplo. Entonces uno más o menos ya, ese es un trick que me he dado cuenta. Entonces, no solo pongo conceptos, sino que ejemplos y cómo actuaría yo en ese ejemplo, cómo reaccionaría yo. Entonces, es estudiar todo un sistema de verdad. Cuando yo empecé la Ausbildung, más o menos en agosto, yo en septiembre buqueé, reservé un viaje de cumpleaños para Praga, ¿no? Para irme con mi pareja de cumpleaños. Y resulta, yo no sabía, pero en medio año, o sea, en el año de Ausbildung, tenemos dos clases dos exámenes de todos los temas anteriores que uno ha visto. Ahora ya sé que el que viene va a ser más o menos entre abril y mayo, ¿no? Entonces yo digo, listo, entre abril y mayo trataré de no hacer nada de viajes ni nada, porque aunque, bueno, es Semana Santa, por así decirlo, quizás unos días sí vaya, bueno, no sé, pero ya me puedo organizar mejor. Esa es la idea, ¿no? Pero yo no sabía que en noviembre, casi diciembre, mitad de año, era un estrés acá. O sea, renueva, o sea, aprendiendo todo, y era tener exámenes de 11 materias, porque yo veo 11 materias. Y me fui de vacaciones una semana para Praga, casi una semana, y había muchos planes, citas, de hecho me iban a operar, era para diciembre, menos mal lo aplazaron, no fui yo, lo aplazaron los médicos. Y tenía un montón no solo de cosas por hacer del estudio que yo no sabía que se venían, sino también de personales. Y entonces fue el estrés más estrés del mundo, porque yo no iba a dejar de viajar y perder la plata por el estudio, pero claro, sí, aunque no, bueno, la verdad es que sí lo disfruté, pero sí estaba un poco preocupada porque mientras los otros trabajaban y se enviaban en el grupo cosas, yo estaba por allá en el bus. Eh, entonces, eso es algo importante. Aquí en Alemania, en invierno y en diciembre se estudia. O sea, yo estoy acostumbrada aquí en Colombia, hay unas vacaciones largas en diciembre y ya uno está desconectado del mundo laboral o del estudio. No me acuerdo si ya desde a partir de noviembre. Bueno, eran hartos días, hartas semanas. Aquí no, casi que uno llega hasta el 22 de diciembre haciendo entregas, literal. Entonces eso me dio duro porque yo amo la Navidad y estaba perdiendo como el sentido de la Navidad. De hecho, hay una ciudad cercana aquí en mi ciudad que se llama Wiesbaden y este año, o sea, de tanto por hacer, no fui. Cada año íbamos allá por un Glühwein de naranja, porque en mi ciudad no hay Glühwein de naranja, o sea, vino caliente, y este año se nos pasó. No tenía tiempo, casi que ni armo ni decoro la casa de Navidad, y fue que mi pareja me dijo, no vamos a hacerlo hoy. Entonces, por favor, no planear nada para esas fechas. Las vacaciones más largas aquí en Alemania, y que al principio yo, ay, no, pero ahora encuentro el sentido, son en verano, o sea, casi 2 meses de vacaciones. Entonces, lo malo es que buquear, planear un viaje es muy caro porque todo el mundo viaja, los niños están de vacaciones, la familia está de vacaciones,
entonces todo sube de precio, eso es lo malo. Eh, lo bueno es que sí prefiero tener más vacaciones en verano que en invierno. En invierno es más fácil encerrarse, no estudiar acá, no le da ganas de salir porque todo está oscuro, nublado, está como uno más ahí en la casita acomodado. Pero en cambio en verano uno, o sea, aprovechar los pocos meses de sol y los rayos de luz, uno quiere estar siempre, siempre afuera, que de hecho este va a ser mi primera experiencia cuando venga el verano de cómo va a ser, porque sí o sí, digamos, tipo mi primavera, mayo, junio, voy a estar todavía estudiando, o sea, voy a estar un poco ya en verano calientico, que en lugar de estar estudiando quiero estar afuera, pero bueno, eh, toca aprender eso, entonces es importante saber las fechas, digamos, hay eventos, hay muchas cosas que le entregan a uno un programa y del año, o no, del semestre, entonces uno tiene que adaptarse a ello, ¿no? Entonces eso también es importante para la organización. Ahora, las pausas. Yo ya no me acuerdo, la verdad, cómo era el sistema en Colombia, pero creo que eran casi de seguidas, yo no sé hoy en día, pero aquí las clases duran más o menos 1 hora y media y uno tiene entre las clases 10 minutos de pausa. Yo decía, uy, pero 10 minutos no alcanza uno a hacer nada y todo eso, pero sí, lo encuentro bien porque al menos uno como que necesita una pausa como del tema, ¿no? Como la concentración ya no da para más, entonces esos 10 minutos ayudan mucho. Tenemos 4 pausas, una de 30 minutos y el resto de 10 minutos. La de 30 minutos está como a la 1:15 más o menos para a la 1:15 para almorzar. Entonces yo llevo almuerzo, a veces desayuno, si no alcanzo a desayunar en la casa. Y, ¿y qué? Y almuerzo allá. Y me parece súper bien el sistema de pausas. O sea, yo tengo toda la mañana clases hasta las 15:15 hasta las 3:15 de la tarde. Algo súper importante que se habla mucho es en el momento que uno está estudiando, por favor, evitar lo más posible de no compararnos con los demás. Es decir, es imposible que uno pueda superar a un alemán o a una persona que nació acá, así no sea alemán y tenga otro Hintergrund, otro que venga de otra cultura, pero que nació acá. Digamos, uno se tiene que esforzar 2 o 3 veces más que los alemanes. Yo digo, el estudio como tal no es tan difícil, no es tan difícil, se hace difícil porque uno no domina 100% el idioma. Pero si yo fuera nativa, si yo hablara alemán muy bien, o sea, yo creo que sería un estudio muy fácil. Y porque es algo que me gusta, es que aunque es teoría, es mucho también de cuál es su opinión, como que no hay falso ni hay verdadero, es cómo haría usted en esta situación, cómo reaccionaría, si me hago entender como lo dije. Eso es en el caso de mi estudio, yo creo que si sería un estudio de enfermera, que también lo hay en Ausbildung, es diferente, ¿no? Porque ahí sí las cosas tienen que ser como sea, o si no, un paciente se muere o se enferma más, no sé. Pero en mi estudio es más, es pedagogía, entonces como que, bueno, no, obviamente hay cosas, uno no va a decir, no, es que yo le pegaría al niño, no, pues tampoco, ¿no? Si el niño se porta mal, yo cojo la correa y le pego. No, tampoco. Pero, o sea, como que no hay ni verdadero ni falso. Eh, es cuestión de saberse expresar muy bien. Y eso obviamente uno como no nativo es muy difícil. Entonces ahí participan mucho los alemanes y con su expresión y de lenguaje y tales mapas que uno perdiendo. Entonces al principio me frustraba eso, pero ya después lo fui aceptando y creo que los profesores están preparados para eso, no todos, pero la mayoría saben eso y entonces tienen que calificarnos de otra forma porque aunque a veces califican duro, ya he visto que algunos le han puesto 5 o 6, aún así
tienden a ser más condescendientes, pero no mucho, créeme, solo un poquitico. De no calificar de la misma forma porque, pues bueno, uno no tiene todo el lenguaje, pero nos sí presionan para que uno aprenda ese lenguaje, sobre todo el Fachbegriffe, ¿no? Como palabras más profesionales en el ámbito en laboral de ese Bereich. Entonces, por favor, no compararse con un nativo porque uno se frustra más, sale perdiendo, se desmotiva, entonces, importante eso. Ahora, en el Ausbildung, no en la universidad, pues está la parte práctica, ¿no? Así que eso es importante también hablarlo, cómo me ha ido y las cosas que tengo en cuenta, ¿no? Y bueno, primero es que siempre va a haber alguien, alguna persona con la que uno no se lleva bien. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, entonces en mi caso yo trato lo menos posible de hablar con esa persona y hablar lo necesario. Tampoco ignorarla porque los alemanes sobre todo, pero en general cualquier persona no le gusta sentirse ignorado o algo así. También como de vez en cuando hacerle preguntas como para no hacerlo sentir mal, pero trato de hacerle lo menos posible preguntas porque en mi caso como que cualquier cosa que diga, pues como que es una pregunta boba. Sí, tengo en mi trabajo una persona, solo una, somos muchos, pero solo uno, así que eso por eso no me estresa en el trabajo. O sea, en general el ambiente laboral es bueno, me la llevo bien con todos. Solo es una persona que no va a dañar toda mi experiencia, pero sin algunos momentos. Entonces, toca saber llevar eso y no tomarlo personal y saber que en el caso de esa persona, por ejemplo, su carácter es así. O sea, no solo conmigo, sino que también con muchas personas, no con todas, con ciertas personas, pero es así. Entonces, hablo lo menos que pueda con esa persona, entender por qué actúa así, pero todo tiene su límite. Yo me he dicho a mí misma que, o sea, no voy a ser dramática, no soy como los alemanes que meca por todo, que se quejan por todo, pero todo hay un límite, ¿no? Y cuando vea que ese límite se vaya a pasar, pues ahí sí me toca hablar, ¿no? Pero en general son cosas que se pueden sobrellevar en el día a día. Otro punto importante es que uno tiene un Praxis-Einleitung, y es que una educadora es responsable de uno allá. Para cualquier duda, pregunta, uno se encuentra con esta persona una vez a la semana, dos veces al mes, tres veces al mes, dependiendo de la necesidad, y uno habla con esta persona de, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el Ausbildung? Contarle cómo va el estudio, si uno necesita ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando la vez pasada que para ellos es importante que uno les cuente cómo va en el estudio, cómo se siente y todo eso, porque ha pasado que hay estudiantes que, como, bien, y no cuentan nada, no se expresan nada, no dicen que les molesta ni nada, y pues para ellas es importante saber eso, cómo uno se siente, cómo le va a uno en la escuela, cómo compartir, ¿no? Ellas le dan a uno feedback de que, como si les gusta, bueno, más que si les gusta, lo bueno, lo positivo que han visto en uno en la práctica o cosas que uno hay que mejorar. Entonces, esas cosas es importante expresarlas. Estoy aprendiendo. Ahí voy poco a poco. Mi practice online es súper buena gente, así que digamos, hoy tengo un encuentro con ella porque tengo una tarea, creo que ya les conté, ¿no? Sí, de lo del formulario de observación de los niños, entonces tengo que llevar qué formato usa mi kindergarten y cosas, la experiencia de ella que me cuente, ¿no? En los Elterngespräch, o sea, en las conversaciones con los padres de los niños, y bueno, esa parte es importante. Y esto no es solo aquí en el tema de la práctica del estudio, sino que en general en la vida laboral, yo he trabajado ya con un par de empresas aquí en esta sociedad alemana y como muchos saben, eh, por favor no trabajen tanto, cosa que me queda muy difícil. O sea, mi personalidad, los latinos somos muy trabajadores, nos gusta estarnos quietos y yo no me estoy quieta y para ellos es como, wow, demasiado.
por suerte, en este momento no es como algo tan negativo de que yo trabajé tanto y que dé lo mejor, porque la Herzirin, de hecho, a veces me dicen que tengo que hacer más Übernehmen, como la posición de educadora, y yo ya lo hago bastante. Sin embargo, están muy contenta, sino que a veces yo creo que no tienen nada más que decirme, entonces me lo dicen. No es por nada. Em, pero normalmente en otros trabajos como que también no hacen mucho porque o abusan de eso, o en el momento que uno diga que no, pues como que nos van a gustar, o es demasiado, cosa que entonces las otras colegas se tienen que esforzar, porque si una Outsubi, si una que es por así menor rango, una estudiante hace casi todo más que yo, va a quedar mal la otra persona, ¿no? Entonces ahí empezarían los roces. Entonces es muy chistoso porque aquí al contrario, trabajé bien lo que tenga que hacer y todo eso, pero no trabajé tanto y no se esfuerce tanto porque también es contraproducente. Bueno, chicos, ese ha sido como mi experiencia, mis conclusiones, mis aprendizajes de este primer semestre, el primer año de como educadora infantil aquí en Alemania. Quizás se van a venir muchos comentarios más o cosas que voy a ir viendo porque estoy literalmente nueva. Esta es mi primera experiencia del primer semestre con el invierno, pues vamos a ver qué pasa cuando vaya llegando el verano, cómo va a ser, o ya creo que el próximo video de este tipo va a ser como ya terminé mi primer año de Ausbildung, ¿sí? De este tipo de contenido. Eh, y diré, pasé, no pasé. Espero que sí, obviamente, porque, bueno, es harto esfuerzo, igualmente es mucho por hacer, es mucho por entregar, no solo físicamente, sino emocionalmente, enfrentarse con las inseguridades de uno mismo, es trabajar muchas cosas al mismo tiempo. O sea, no es solo la parte de estudio como tal, sino también esa parte de soy capaz, no soy capaz, confiar en que uno puede dominar el idioma, confiar en que uno puede pensar como la sociedad acá también, porque bueno, eso es otra cosa que me ha pasado. Em, a veces, por ejemplo, tuvimos un seminario, workshops de 2 días, se cierra la quita, se cierra el jardín y nos dan como un seminario de 2 días de un tema. Entonces el tema era Kinderschutz, que era protección al niño, y era igual de interactivo como en el estudio, y entonces le preguntan a uno cómo reaccionaba de esta forma, no sé qué, bla, bla, bla. Y a veces yo decía, ¿cómo reaccionaba yo? Y eso que tengo, ¿cómo se dice? Tengo nociones, tengo conocimientos básicos de psicología, del desarrollo del niño, porque cuando hice mi Ausbildung privado de asesora psicológica hubo un módulo que vimos acerca de la psicología del desarrollo del niño, entonces digamos que tenía unas bases. Y aún así, cuando estábamos en el seminario, yo escribía como yo reaccionara y en realidad como que no era la forma adecuada o no adecuada, sino que había otra mejor forma, otra perspectiva. Y eso también he estado aprendiendo bastante acá, cómo actuaría desde el pensamiento o desde el sistema alemán, desde la protección del niño. Entonces, eso también uno aprende bastante, que uno cree que está en lo cierto, eh, pero resulta que no está mal, pero que hay otra manera y esa otra manera no la había considerado. Y uno, interesante. Entonces, también la forma de pensar del sistema alemán, de salud, de pedagogía de otro país, incluso europeo, uno aprende todo eso, o sea, es harto trabajo interno sobre todo también. Bueno, ahora sí, me despido, gracias por ver el video, espero que les haya gustado, un me gusta, un comentario y hasta la próxima. Chao, chao.